Buenas tardes, arquitecta y compañeros. En este video les hablaremos sobre los diferentes análisis del Templo Mayor de Tenochtitlán. En cuanto a su ubicación, todo comenzó hacia el año 1325, donde los mexicas hallaron un lugar para asentarse definitivamente. Se trataba de una pequeña isla que pertenecía al señorío de Azcapotzalco, la que poco a poco ensancharía. Había nacido México Tenochtitlan, donde pronto levantaron el centro del primer templo para su dios Huitzilopochtli, donde primero se trataba de una pobre y chica casa techado de paja. Reservaron ahí mismo un gran espacio ceremonial como centro de la nueva ciudad, trazando desde aquel punto las tres calzadas que unen a tierra firme. En cuanto a su emplazamiento, el recinto sagrado que lo albergaba era un enorme cuadrado de 500 metros por lado, limitada por muros adornados con serpientes. 77 edificios, además del templo mayor, se levantaban al interior de esa muralla. En cuanto a su volumetría, el templo fue el centro absoluto de su religión. Fue creciendo en tamaño e importancia en sucesivas etapas. El templo alcanzó unos 45 metros y para entonces los mexicas eran ya dominadores de Mesoamérica. El templo seguía un patrón escalonado, como también tenía un modelo de diseño simétrico, ya que al dividirse por la mitad podemos observar que son equidistantes. El Huaytocali, o Templo Mayor, tal como lo conocemos, estaba formado por un gran basamento piramidal de 4 cuerpos, al que se ascendía por una doble escalinata de 114 escalones limitadas por alfardas. En la parte superior del templo, en la cima, encontramos 2 adoratorios cubiertos con distintas imágenes de los dioses. El lado norte, de color azul, pertenecía a Tlaloc, dios de la lluvia, y el lado sur, de color rojo, pertenecía a Huitzilopochtli, dios de la guerra. Con respecto al análisis espacial, tenemos a Huitzilopochtli, uno de los dioses más importantes de la cultura azteca, el dios del sol y de la guerra y del sacrificio. Fue gracias a él que el pueblo mexicano pudo ir desde Azatlán hasta el centro de México. Para algunos fue un sacerdote que se transformó en dios luego de morir. Por las particularidades que se presentan dentro del conjunto de ofrendas del Templo del Mayor, esta cámara y la encontrada del lado de Huitzilopochtli fue de gran relevancia. La cámara segunda consiste en la cista con paredes hechas de piedra y recubiertas de estuco por debajo del piso de la plataforma general, sobre la que descansa el Templo Mayor, a la que se llega por un estrecho túnel. Tlaloc y Huitzilopochtli, a quienes se ofrendaba la sangre de miles de víctimas sacrificadas. También se creía que Tlaloc gobernaba el paraíso de otro mundo, de Tlaloc, donde se recibía a las víctimas de inundaciones, tormentas y enfermedades como la lepra. Después de la muerte, los difuntos eran enterrados del lugar de la cremación habitual y se los enterraba con un trozo de madera del que se creía que brotaban hojas, flores. Una vez que la persona había entrado a Tlaloc, vivía en cuevas que eran apropiadas para un dios de la lluvia, pero también llenas de magníficos tesoros. De acuerdo al análisis del sistema constructivo y estructural, tenemos 2 conceptos. El primero se basa en que el templo se encuentra apoyado sobre pilotes sobre espesores de 10 centímetros, que estos se apretaban formando una caja llegando a una profundidad de 40 metros. Pero en investigaciones de tesis, se encuentran como máximo de 8 a 11 metros de largo estas estacas, desmintiendo los 40 metros de profundidad. El segundo se basa en un método que usaban para la agricultura. Trata de que el templo se construyó sobre una caja de chinampas sucesivas, conteniendo estas enramada, balsas, piedras, lodos y pisos de estuco, logrando que se mantengan prácticamente flotando. Y esta idea tendría más sentido para nosotros, ya que un cuerpo sumergido en un fluido en reposo experimenta un empuje vertical hacia arriba igualando el peso. Para la construcción del templo se usó los siguientes materiales: la piedra que se sacaba de las canteras, el tezontle que se usaba como relleno y revestimiento, el basalto, la andesita y la caliza para las losas y tierra como relleno, cal y arena en los enlucidos y madera para modelar las grandes formas. El templo de Tenochtitlán tuvo 7 etapas de construcción. La primera etapa, como sabemos, el templo mayor estaba compuesto por 4 cuerpos, y este se construyó cuerpo por cuerpo.
sobre la gran plataforma de la base rectangular. Como ocurrieron inundaciones en la ciudad de Tenochtitlán, tuvieron que recurrir a agrandar y subir los niveles de sus conjuntos arquitectónicos. En la segunda etapa, tras las inundaciones, causó que el templo sufriera hundimientos por el inestable terreno que llevaba, pero luego, estas las establecían. Se construyó un nuevo templo sobre el primero. En la tercera etapa, seguían continuando construyendo el mismo templo, pero esta vez ya agrandando sus 4 lados, y así cubrían toda la etapa anterior. En la cuarta etapa, se continuaban ampliando el templo de la misma forma, pero esta vez se concentraron en ampliar su fachada principal. De la quinta a la séptima etapa, se seguían ampliando el templo de la misma forma, pero en este caso se empezaron a destacar las cabezas de serpientes que se encontraban a su alrededor. Análisis simbólico. El templo funcionaba como centro cívico y religioso donde se realizaban ceremonias dirigidas a sus dioses. Señor de la lluvia y fertilidad, Señor de la guerra. Constituyen en símbolos religiosos de las 4 direcciones y esquinas de la tierra. El norte, gobernado por Texlaquipoca, dios de la suerte, el destino y la noche. Era la región que ellos llamaban Mezcilapa. El sur, gobernado por Huitzilopochtli, el dios solar y deidad de la guerra. A esta región se le llamaba Huitzilampa, en el que está gobernado por Tonatiuh, el dios del sol, por Cipec Totec, el dios de la fertilidad y la vegetación, y por Camaxtli Mixcoatl, el oeste gobernado por Quetzalcoatl, el dios del viento, donde se pone el sol en el territorio de la noche y de los muertos. Las serpientes es la representación de los relatos conquistadores. El águila es la representación totémica de Huitzilopochtli. Cabezas de serpiente significa que la pirámide estaba destinada a representar Coatepec o Cerro de las Culebras. Gracias.